Doncs benvinguts a un nou programa de Veus del Present. Avui tenim un convidat especial, vale? Perquè, com tots bé sabeu, estem enmig de la campanya electoral per les eleccions europees i volem fer una petita prèvia amb el convidat. Abans de tot, Mario Quero, Arnau Ribo, bon dia. Buen día. Y tenemos con nosotros a Karim Jalalpeche, que es divulgador de la Unión Europea por Internet, tiene un canal de YouTube, hace directos en Twitch, es graduado en Relaciones Internacionales, ha trabajado en UNICEF, en Amnistía Internacional y también en el Parlamento Europeo. Karim, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Las elecciones europeas tienden a ser unas elecciones con una participación más baja de lo habitual. La gente de a pie, la gente normal, que no está muy entendida sobre la política o que la vive más desde la distancia, como es habitual, no lo suele entender o las suele catalogar como unas elecciones de segundo orden. ¿Qué le dirías a esta gente que opina esto? Porque verdaderamente son unas elecciones importantes porque gran parte de la legislación española se decide en el Parlamento. Efectivamente, al final más del 50% de las leyes que se acaban implementando en España han nacido previamente en esas negociaciones de las instituciones de la Unión Europea. Que aquí quiero remarcar que no es el señor Bruselas que está ahí haciendo cosas y nosotros esperamos con los brazos cruzados a que nos lluevan. Realmente no. Tenemos eurodiputados, tenemos nuestros ministros, tenemos en este caso también los presidentes y primeros ministros que están dialogando, negociando y al final pues ejecutan ciertas leyes. A mí no me gusta poner el foco en las personas de a pie, digamos, como decías, respecto a quien no se termina de entender cómo son las elecciones europeas o cómo funcionan, porque al final creo que también es responsabilidad sobre todo de las instituciones, de grandes medios de comunicación, los más mainstream, digamos, y también por parte de los políticos. Y creo que muchas veces, por desgracia, no se termina de explicar bien lo que es la Unión Europea y por ende cómo funcionan estas elecciones europeas. ¿Y qué impacto tienen las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo para nosotros, para los ciudadanos y para nuestra vida cotidiana? Bueno, son enormes. Hay algunas que pueden afectar a leyes como tal, es decir, algo que sí que es más tangible, pero también hay otras que yo creo que suele afectar bastante de cara a las elecciones europeas para decidir si votas o no, que son los discursos. Es decir, por ejemplo, el Parlamento Europeo se decide si finalmente se aprueba un presupuesto para la Unión Europea u otro. Es decir, qué pasa con nuestro dinerico que va para allá en nuestros impuestos. Es algo muy importante que a todos siempre nos trastoca de alguna manera. Pero luego también hay otro aspecto en el cual a lo mejor el Parlamento Europeo debaten sobre si estar a favor o en contra de la tauromaquia, estar a favor o en contra del aborto y empieza a tomar una posición. Estos debates no son vinculantes, es decir, no se transforman en leyes automáticamente, pero sí que es verdad que a parte de la ciudadanía que esté interesada en esos temas, pues la hace sentir mejor según si se debate algo o no. Por tanto, creo que eso también es importante, que aunque no se traduzca directamente en leyes, sí que también da una imagen y eso a la ciudadanía le puede motivar más o menos luego para que vaya a votar. También nos gustaría analizar, porque hay varios órganos, está el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, cómo funciona cada uno de estos órganos para que la gente lo entienda, para el ciudadano a pie que igual está un poco más desconectado, entienda su funcionamiento. Vale, pues brevemente empezamos por el Parlamento, que es lo que al final vamos a elegir directamente. De hecho, es la única institución de la UE que elegimos directamente por voto. Básicamente, en el Parlamento Europeo están los eurodiputados, que sería como el Congreso Nacional de cualquier país, de España, de Francia, de Italia. Entonces, esa gente llega ahí porque cada 5 años se alinean los astros, digamos, y entonces podemos votar. Cuando nosotros votamos a los españoles, luego cuando llegan al Parlamento no se juntan por nacionalidad. O sea, no van a rollos elecciones europeas en plan Eurocopa, sino que se juntan por ideologías. Entonces, si tú votas a los socialistas, pues los socialistas luego se juntan en Bruselas con los socialistas europeos. No tiene mucho misterio. Con los populares lo mismo. Si votas al PP, bueno, pues llegarán a los populares europeos y ahí se juntan en un grupo. El Parlamento Europeo, como os decía antes, pues al final toma posiciones para estar a favor, en contra, mostrarse más neutral en alguna serie de medidas. No siempre es 100% necesario que el Parlamento Europeo dé su visto bueno, porque a veces la Comisión Europea es quien ejecuta directamente algo, y nos movemos a ese punto si queréis. La Comisión Europea sí que actuaría como una especie de, entre comillas, gobierno de la Unión Europea. Ahí tenemos a presidente de la Comisión Europea, en este caso presidenta, Ursula von der Leyen, y luego tenemos a 26 comisarios, es decir, uno por cada Estado miembro. Básicamente esta gente actúa como ministros, digamos, de la Unión Europea y tenemos pues un, entre comillas, ministro de Asuntos Exteriores, gente que se encarga de transporte, gente que se encarga de agricultura, lo mismo que un gobierno nacional, pero llevado a la escala de la Unión Europea.
y se les llama comisarios. Y luego el otro, bueno, habría dos instituciones más importantes, intento ser breve. Una es el Consejo de la Unión Europea, donde ahí se reúnen los ministros de los gobiernos de los países, es decir, España tiene un ministro de Hacienda, Italia tiene otro, Austria también, Francia también. Pues estos ministros de Hacienda se juntan en Bruselas y básicamente deciden, negocian, sacan adelante medidas que tienen que ver con el tema de Hacienda. Lo mismo con los ministros de Transporte, de Agricultura, de Turismo, Educación, etc. Y luego está el Consejo Europeo, que esto es interesante porque no legisla, pero es un órgano importantísimo. Básicamente porque aquí se juntan los primeros ministros y presidentes de los países de la UE, es decir, las cabezas visibles. Macron, Merkel en su momento, ahora Olaf Scholz, Pedro Sánchez, ahí están, ahí se reúnen y esa gente tiene que ponerse muchas veces de acuerdo por consenso, por casi unanimidad, para empezar a tomar el timón de la Unión Europea. Es decir, ahí no dicen, vale, votamos sí o no a esta medida, sino que dicen, a ver, ha pasado lo de Rusia y Ucrania, vamos a debatir qué posición de manera unánime queremos tomar como Unión Europea. Y eso luego se traslada pues, a la Comisión Europea, se traslada al Consejo de la Unión Europea y en alguna medida al Parlamento Europeo. De cara a la campaña electoral, estamos viendo que en España se ha nacionalizado mucho la campaña. Se está hablando sobre todo de la amnistía, principalmente aquí en Cataluña, de la oficialidad del catalán como lengua en las instituciones. Es una tendencia que se repite en otros países, normalmente tanto en Italia, en Hungría y en el resto de los países miembros. ¿Es la tendencia general que se estén hablando más temas nacionales que temas europeos en su conjunto? Por lo general, sí. Por lo general suele funcionar como una especie incluso a veces de referéndum respecto al gobierno de turno que esté ahí en los mandos del país. Al final hay que entender que, como bien decías al principio, no nos terminamos de enterar muy bien cómo funcionan las elecciones europeas. Por tanto, si yo como político, futuro eurodiputado, quiero sacar rédito electoral, lo más lógico es que intente hacer que la gente sienta algún tipo de vínculo con asuntos nacionales para que entienda por qué es importante ir a votar. Entonces, esto tiene una parte buena y tiene una parte mala. Es un poco una dicotomía que yo también tengo ahí cruzada y es... Si lo nacionalizas, es verdad que motivas más a la gente y les movilizas a votar, lo cual es bien porque de alguna manera, aunque podamos pensar que no, se van a equivocar o lo hacen sin saber, bueno, pero está bien hacerlo porque yo creo que de alguna manera tú luego contigo mismo vas a rendir cuentas y dentro de 5 años querrás estar más enterado. O durante esos 5 años querrás saber qué ha pasado con tu voto. Y creo que ya es una buena forma de enganchar. Ahora, la parte mala es que a lo mejor estamos votando a gente por un programa que realmente no pueden llevar a cabo. Es decir, cuando se habla de que desde el Parlamento Europeo se quiere cambiar los impuestos o se quiere hacer una región concreta de Europa más segura, pues hombre, creo que se están extralimitando bastante en las funciones reales que tienen. Entonces, bueno, está esa dicotomía de que entiendo que se nacionalice, tiene sus aspectos positivos, pero también los negativos es que sigue alejando un poco de entender cómo funciona el Parlamento Europeo y las elecciones. ¿Y qué papel está jugando y va a jugar la Unión Europea en relación con los conflictos internacionales, tanto en Israel como en Rusia y Ucrania? Bueno, muchísima. De hecho, yo creo que esto se ve perfectamente en redes sociales. Yo al final trabajo en redes sociales, me dedico a tiempo completo a ello y aunque es verdad que no refleja siempre fielmente la realidad, sí que lo que ocurre en redes sociales acaba afectando a la realidad en la que vivimos. Y ahí se puede ver que cuando Ursula von der Leyen toma una postura u otra respecto al conflicto de Rusia y Ucrania, pues se genera una cierta reacción. Cuando toma otra posición respecto al eterno dilema, digamos, de Israel-Palestina, también surge otra reacción y al final la posición que tome la Unión Europea va a ser lo que vaya a afectar a los países. Es decir, si la Unión Europea respecto al conflicto de Rusia y Ucrania decide enviarle ayuda a Ucrania y apostar por la defensa de Ucrania a tope, eso va a suponer que, como pasó recientemente, España destine 1.000 millones de euros de su presupuesto de defensa para enviar la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Por ende, claro que es muy importante. Al final, la Unión Europea funciona de cara al exterior como un club, como una sola voz en muchas ocasiones. Luego es complicado. Es verdad que justo el caso de Rusia y Ucrania es el único en el cual, bueno, el único no, pero el primero o el más reciente en el cual tenemos una posición tan unánime, tan firme, tan clara de cara al exterior. Porque si nos vamos al asunto de Palestina e Israel, ahí la cosa ya se tambalea un poco más, ya no hay tanta unanimidad y ya hay bastante disparidad de opiniones. El tema de los conflictos globales es un tema que preocupa a la Unión Europea. ¿Qué otros temas van a ser
principales en esta próxima legislatura? Se ha hablado mucho de agricultura, el tema de la inmigración. ¿Qué temas van a ser importantes en la legislatura que viene? Va a haber muchísimos y ya te adelanto que seguramente me deje algunos, pero lo más importante seguramente va a ser el tema de, sin lugar a dudas, yo creo que el tema de inmigración, sobre todo por los resultados electorales que vamos a esperar, y es que al final los partidos que más van a crecer, pero con mucha diferencia, es decir, los titulares, realmente el domingo 9 de madrugada va a ser que la derecha ha crecido enormemente en el Parlamento Europeo y es básicamente porque su tema que más moviliza es el tema de la inmigración. Por tanto, yo creo que ese va a ser el gran tema. Luego, evidentemente, tenemos, como bien decías, el de la agricultura, que se relaciona un poco con el tema del cambio climático, movimiento verde, se encaja un poco por ahí, agenda verde, va a ser otro de los grandes temas y seguramente todo el crecimiento de medidas y el auge que incluso partidos verdes tuvieron en 2019, en las últimas elecciones europeas, y durante estos 5 años se ha legislado mucho sobre ello y hemos visto a von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, muy motivada con ese tema, y no era para menos, pues seguramente ahora se vayan dando pasos para atrás o se vaya desacelerando un poco ese ritmo que llevaba la Unión Europea por el tema de todo lo que ha surgido con las protestas de los agricultores, que empezaron en Países Bajos, pero se extendieron al final por 8 o 9 países de la Unión Europea, teniendo aquí en Bruselas movilizaciones cada 2 por 3. De hecho, esta misma semana había nuevamente. Por tanto, primer tema sin lugar a duda, inmigración. Segundo tema, yo diría que va a ser el tema de agricultura, pero realmente va a ser agenda verde, pacto verde, y luego evidentemente tendremos otros derivados. El ejemplo Mercosur va a ser uno que esté muy sobre la mesa de si finalmente se cierra o no. El tema de Rusia y Ucrania va a ser otro, porque va a dictaminar si la Unión Europea se puede ampliar o no y en qué condiciones. Entonces, bueno, sobre todo inmigración y agenda verde, diría yo. También, ahora entrando más en materia electoral, hablamos con un político español, Pablo Simón, y él nos comentó que él creía que el PP, el Partido Popular Europeo, sería el que decantaría las mayorías. Como tú has comentado, prevé una subida de la derecha y de los grupos de CR e ID. ¿Crees que puede cambiar la coalición que hay actualmente de socialdemócratas, demócratas cristianos y liberales por una de Partido Popular Europeo, ECR e ID? ¿Crees que darán los números? Pues hay debate sobre ello, pero yo de antemano ya te digo, lo que diga Pablo Simón para mí va a misa. O sea, el señor lo tengo como idolatrado. No, pero es muy crack. Pablo sabe muchísimo, es muy, muy buen politólogo. Yo creo que evidentemente el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones, todas las encuestas lo dan, y creo que lleva ganando las elecciones desde, a lo mejor me equivoco aquí, pero desde 1999. Estoy tirando de memoria, es decir, lleva dominando muchísimo tiempo el panorama de la Unión Europea. Evidentemente, quien gana las elecciones, quien saca al final más escaños en las elecciones europeas, en esos grupos políticos que os comentaba brevemente antes, es quien tiene un poco el timón, porque a partir de ahí se decide, bueno, hacia qué lado miramos, con qué grupos intentamos pactar los altos cargos también. Por tanto, ¿el Partido Popular va a tener el timón? Sí. ¿Puede que se rompa la coalición? Bueno, esto se está comentando porque Ursula von der Leyen, como cabeza del Partido Popular Europeo, está sugiriendo que quiere pactar, bueno, sugiriendo no, está diciendo directamente que quiere pactar con Giorgia Meloni, lo ha dicho en varios debates durante estas elecciones europeas. Giorgia Meloni es líder del ECR, el grupo que está justo un poquito más a la derecha del Partido Popular Europeo. ¿Qué ocurre? Que si el PP europeo pacta con ECR, con Meloni, para sacar pues, a von der Leyen nuevamente como presidenta de la Comisión Europea, los socialistas y los verdes han dicho que entonces ya rompen la alianza y los liberales han dicho, oye, ya entonces no os apoyamos. Al final también hay que tener claro que pase lo que pase, el voto en el Parlamento Europeo, por ejemplo, es secreto. Entonces, no sabemos cuando se vaya a votar a la presidenta de la Comisión Europea, si sale von der Leyen nuevamente, no sabremos exactamente quién ha votado sí y quién ha votado no. Sabremos cuánta gente ha votado sí y cuánta gente ha votado no. Entonces, puede que al final el acercamiento de von der Leyen a Meloni, de los populares a ECR, digamos, a esa banda más derecha, porque a Identidad y Democracia, ya os digo yo que no se van a acercar, de hecho von der Leyen lo ha remarcado y me sorprendería si ocurre. Finalmente yo creo que puede ser algo más electoral que realmente algo real. Pero bueno, el tiempo nos dirá, como siempre, aquí podemos jugar a hacer predicciones, pero el tiempo asentará lo que ocurra. Y entonces, ¿ves factible que se puedan juntar estos dos partidos que están a la derecha del Partido Popular Europeo, como sugirió hace un tiempo Marine Le Pen? ¿O esto para conseguir ser la segunda fuerza? Yo lo veo inalcanzable, porque tienen bastante líneas rojas. Es decir,
Yo hace poco justo saqué un vídeo sobre ello porque se está vendiendo mucho en medios de comunicación mainstream que se puede montar un megagrupo de la ultraderecha en general, porque al final la ultraderecha tiene como dos vertientes. Tiene la derecha radical, que es más suave a nivel de euroescepticismo y de su conservadurismo, y dentro de la ultraderecha está la parte más extremista, la extrema derecha como tal, que sí que es euroescéptica dura y que tiene medidas a veces incluso de fobias xenófobas respecto a ciertos grupos minoritarios. Entonces, que estos dos grupos se puedan juntar en una etiqueta llamada ultraderecha a nivel de ciencia política es correcto. Ahora, ¿se puede juntar la ultraderecha en el Parlamento Europeo? Bueno, pues en el tema de Rusia y Ucrania no opinan igual. Por ejemplo, el ECR, que sería esa derecha radical euroescéptica suave, está a favor de Ucrania y de la OTAN a tope, pero Identidad y Democracia, que sería esa extrema derecha, ya no. Esos son bastante rusófilos, han recibido incluso algunos partidos como el de Le Pen o Salvini de Italia financiación de Rusia para sus campañas electorales, por tanto ahí hay bastante división y acaba siendo una de las líneas rojas. Y luego también en cuanto a cómo cambiar la Unión Europea por el tema del euroescepticismo, también hay diferencias. Yo no creo que se vayan a poder juntar. Creo que sí van a votar muchas cosas en común, como el tema de la inmigración, están bastante de acuerdo, como el tema de la agenda verde, están bastante de acuerdo en desacelerarlo, pero dudo que se vayan a poder juntar en un supergrupo, como se comenta. También recientemente hemos visto la expulsión de Maximilian Krah, líder, bueno, candidato de AfD, el partido que las encuestas dan como el segundo partido más votado en las elecciones europeas en Alemania, es las encuestas, donde bueno, por defender las SS nazi, pues lo han expulsado del grupo de ID. ¿Dónde crees que puede acabar yendo AfD? ¿Hay algún grupo que les acogerá? Es una buena pregunta. Lo que yo estoy viendo que se comenta, pero de nuevo, estos son pues rumores Sí, sí, sí. preelectorales y de campaña. Se comenta que a lo mejor el AfD tira por la tangente y crea un grupo político. Para esto, que puede sonar sencillo, realmente no lo es. Porque conformar un grupo político en el Parlamento Europeo, tú necesitas mínimo 23 eurodiputados. Mínimo. En principio la AfD puede que saque esos escaños. Ahora es verdad que ha bajado y le daban como 15, 16, pero bueno, dices tú, oye, se junta la AfD, se junta otro partido más y tienen 23 escaños. Sí, pero hay otra condición. Y es que de los 23 eurodiputados, mínimo tienen que provenir de 7 Estados miembros diferentes. Y ahí ya la cosa se pone complicada. Y yo las estimaciones que he visto de que AfD podía juntarse con otros partidos, al final es cierto que le dan los escaños, consigue más de 23 juntándose con otros 7 partidos, pero son de 6 países diferentes y no de 7. Por ende, habrá que ver finalmente qué sucede. También hay cabos sueltos como el Fidesz de Víctor Orbán, que está como no inscrito ahora mismo, y esos 13 escaños que podría sacar o 15 serían muy interesantes si se va con el AfD, que lo dudo mucho, pero bueno, ya por especular, pues se podría hacer ese grupo. Pero al final, de nuevo, tras el 9 de junio, según los resultados, y las próximas semanas tras el 9, iremos viendo cómo se asientan y lo que negocian los partidos. Pero interesante va a estar, eso sí. La extrema derecha crece de la mano también del euroescepticismo, que es básicamente también parte de su programa político, no directamente destrozar la Unión Europea, pero sí que haya una cierta reforma para que hayan ciertos cambios. ¿Crees que estos cambios se podrían llegar a aplicar esta legislatura? Se habla mucho de la burocracia europea como algo súper excesivo. ¿Crees que esta llegada con cierta fuerza de estas fuerzas podrían hacer que estas cosas se fueran poco a poco cambiando? Hay algunas cosas que son más complicadas que otras y a nivel de comunicación, una de las cosas que tiene el populismo en general, tanto de izquierdas como de derechas, es que intenta vender de manera más simple asuntos que son terriblemente complejos y muchas veces cambiar la burocracia de la Unión Europea supone cambiar los tratados de la Unión Europea. ¿Esto a efectos prácticos qué quiere decir? Que se tienen que poner de acuerdo 27 países, todos los de la Unión Europea, para votar a favor de un cambio y entonces que se vuelvan a cerrar los tratados y se actualizan. Esto es terriblemente complicado. No ha sucedido en la última década porque es muy puntilloso y al final entramos en negociaciones. Vale, pues si yo cedo en esto, imagínate hay un grupo de países que quiere cambiar, yo qué sé, que los trámites a nivel de legislación del Parlamento Europeo sean más sencillos o que tenga más poder. Y te dicen, ok, pues hay un grupo de países de acuerdo. Perfecto. Al mismo tiempo hay otros que si cambiamos esto quieren tener el derecho a
cambiar que la Comisión Europea tenga tanto poder y tenga un poquito menos. Bueno, pues ya entramos en negociaciones en las cuales al final pues los países no se ponen de acuerdo porque realmente es bastante complicado y el status quo acaba pesando bastante. Yo sí que quiero remarcar aquí que al final el que tengamos euroescepticismo también a mí me produce una especie de dicotomía. Tiene una cosa buena y una cosa mala. Y es la cosa mala es que acaba vendiendo una imagen de la Unión Europea que a veces es irreal en cuanto a que se pueden cambiar ciertas cosas de manera sencilla o que tiene más competencias de las que realmente tiene. Y de nuevo, esto se puede ver en los tratados, esto no es opinión de nadie, esto es algo tallado en piedra. Pero al mismo tiempo es verdad que el euroescepticismo consigue a nivel de comunicación transmitir más emoción y más enganche que otros discursos que sean más europeístas. Por tanto, ahí yo tengo como comunicador también una dicotomía. Hay una parte que está muy bien y que hacen de lujo, y de hecho en estas elecciones se va a ver cómo movilizan más el voto, pero hay otra parte en la cual lo que es la esencia y el objetivo final de la Unión Europea, que es, hombre, mínimo que al menos la entendamos un poquito mejor toda la ciudadanía, pues el euroescepticismo muchas veces no conjuga con esto. También nos gustaría, bueno, hemos mencionado las protestas de los agricultores y ganaderos en estos últimos meses. Han denunciado la excesiva burocratización del sistema, las restricciones contra el uso de pesticidas, excesiva digitalización o cierre de acuerdos con otros países con la incorporación de productos que no cumplen las mismas normativas que los europeos. ¿Qué cambios ha efectuado a raíz de estas protestas la Comisión Europea y cuál es el futuro del campo español? Bueno, del campo europeo, perdón. Sí, este es un tema muy interesante porque generó unas protestas que yo creo que no se terminaban de esperar. Cuando surgían en algunos países, se iba viendo con cierto escepticismo por si llegaban o no a Bruselas como tal. Finalmente llegaron y en parte tiene cierto sentido. Es decir, hay algo que es innegable y es que hay condiciones que se les imponen a los agricultores de la Unión Europea que no se les imponen a los países de los cuales importamos muchas veces pues fruta, verdura, carnes. Por ende, sí que entiendo las quejas y son lógicas. Luego, además, hay una parte en la cual también es muy importante tener en cuenta, y es que no recuerdo el porcentaje exactamente, y aquí no me lo voy a jugar, aunque tiene memoria porque seguramente me equivoque, pero muchos trámites para recibir esas subvenciones de la política agrícola común, la famosa PAC de la Unión Europea, muchos trámites eran digitales cuando más del 50%, creo que era un 65%, de los agricultores en la Unión Europea son de más de 50 años, más de 40, 50 años. Por tanto, son personas que no están tan familiarizadas con trámites digitales y con manejar una simple tablet, por ejemplo, como personas jóvenes. Y además, también en cuanto a qué personas poseen tierras, volvemos a lo mismo. Los agricultores suelen ser de una edad de más de 40 años en la Unión Europea. Por ende, sí que es verdad que los trámites que se han llevado a cabo, la burocracia que conlleva la PAC, ha beneficiado más a grandes agricultores que a los pequeños y al mismo tiempo, cuando tenías esa posibilidad de pedir subvenciones, no ha sido tan fácil para la gente mayor, no se han adaptado tanto. Por ende, de nuevo, tendrán que sentarse, tendrán que ver qué cambian de aquí en adelante y seguramente con un ECR e ID más fuertes, con conservadores y reformistas, identidad y democracia, pues seguramente como os decía antes, se desacelere toda esa agenda verde y se ponga a los agricultores más en el foco. Y antes has comentado el fenómeno de las redes sociales, que es muy importante actualmente y tal. Y aquí en España lo tenemos muy presente porque todas las encuestas dan entrada a Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez, que ha nacido principalmente de redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Telegram. ¿Dónde se puede unir este partido nuevo que ha surgido en España? Muy buena pregunta. Yo es una de las que tenía para hacer la entrevista, pero finalmente no ha salido. Y me da un poco de pena porque, fíjate, no he podido encontrar muchas entrevistas de él hablando específicamente de temas de la Unión Europea. Sí que he visto en entrevistas como tal que él quiere conseguir la inmunidad parlamentaria, dicho por él tal cual, en un vídeo de YouTube se puede ver, y que quería perseguir casos de corrupción desde el Parlamento Europeo. Yo creo que al final lo va a utilizar como un altavoz de cara a la Unión Europea, pero más de cara a España, para poder transmitir los mensajes que quiera, para poder tener más protección a nivel jurídica, pero no estoy seguro de como eurodiputado cuáles son sus posiciones en muchísimos aspectos. El tema de la PAC, tema de Rusia-Ucrania, tema de Israel-Palestina, tema de energía, tema de ampliación. Hay muchos asuntos en los cuales va a tener que votar y mojarse y no sabemos aún por dónde pueden ir los tiros. En algunas cosas nos podemos hacer una idea, pero no en otras. Respecto al grupo, esto es importante porque tú al final, si no consigues un grupo político, si no consigues entrar, porque te tienen que aceptar, no es sencillo, tú
tú te vas al grupo de los no inscritos, es decir, estás como, entre comillas, por llamarlo de alguna manera graciosa, los marginados, de alguna manera, y en parte real. Porque, ¿qué ocurre si tú no tienes grupo político en el Parlamento Europeo? Pues que, para empezar, cuando hay un debate oficial, no va a haber un representante de tu grupo que puedas mandar. Es decir, cuando se hace un debate en las elecciones europeas, y se hace en el Parlamento Europeo o se hace en otras instituciones, se invita a el líder de ese grupo político. En el caso de los no inscritos, como no es un grupo como tal, digamos, no hay un líder. Por tanto, Albi, si se acabase ahí, no tendría un líder que hablase por él, por ese grupo, en los debates. Al mismo tiempo, si Albi se quisiera, de nuevo, estando los no inscritos, me refiero, si Albi se quisiera hacer presión para que saliera un presidente del Parlamento Europeo o tener vicepresidentes en el Parlamento Europeo, pues tampoco podría hacerlo, porque básicamente los grupos acaban presionando y luchando para que salga gente de su grupo, y en los no inscritos al final es un poco ser palomita suelta. Por ende, tiene bastante hándicap no acabar en un grupo, además de que la financiación no es tan alta como si estás en un grupo político, no te dan tantas facilidades para conseguir oficinas de trabajo en Bruselas, por ejemplo, si no estás en un grupo político, te enteras de menos cosas, puesto que no puedes compartir información con gente de tu grupo político, puesto que estás, ya digo, como palomita suelta de alguna manera. Entonces, no estar en un grupo político mina mucho tu influencia en el Parlamento Europeo. Ahora bien, si lo que Alvise quiere es tomar un rol más personal y 5 años para potenciar su imagen, que es legítimo, pero a lo mejor no lo más idóneo para hacer desde el Parlamento Europeo para cumplir con esa función de eurodiputado, pues bueno, entonces le puede salir bien estar en los no inscritos. Y como última pregunta, Karim, me gustaría saber qué le dirías tú a una persona que no tiene intención de ir a votar el domingo porque argumenta que le queda muy lejos Europa. Que lo entiendo y seguramente sea cierto. Ahora bien, eso no quiere decir que no le afecte. Es decir, que tú veas la Unión Europea lejos puede ser cierto. Otra cosa es que te afecte, y es que te afecta. Por ende, yo animaría a la gente a que se informe durante estos días, porque luego puedes pasar 5 años sin informarte. Es más o menos criticable, pero es una realidad. Es verdad que durante 5 años no van a rendir cuentas de alguna manera, porque puede ser que su grupo les eche, que haya algún caso de corrupción y entonces sean apartados de sus partidos políticos, de su escaño, pero es verdad que es complicado. Entonces, si es el momento de informarse, es ahora, no dentro de una semana, no dentro de 5 días. Es ahora, de cara al 9 de junio, para que se vote y para que al final tú de alguna manera, legítimamente, para ti mismo, de cara al mundo, puedes decir, hey, yo voté por esto, yo tengo parte de legitimidad para quejarme por esto, y también, de nuevo, es que cuando votas, acabas haciendo el esfuerzo de enterarte qué estás votando, cómo funciona, cómo te afecta, y si luego dentro de 5 años estás contento o no con lo que has votado y con lo que se ha hecho con tu dinero, tus impuestos, y al fin y al cabo, pues con esa parte de democracia tuya que has entregado a los eurodiputados. Pues Karim, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo, espero que vaya todo bien. Un placer, muchas gracias por la invitación. I a nostres oients es veiem al proper programa. Moltíssimes gràcies.